Universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 10 de diciembre de 2015. Hoy acompañada de Javier Latorre, economista de la Universidad de San Sebastián. No, de San Sebastián no, San Sebastián. San Sebastián no. No se equivoquen, no es lunes. Lo que pasa es que el lunes hicimos un programa especial, no sé si lo pudiste escuchar, entrevistamos a Moisés Naim haciendo un balance, el destacado columnista venezolano, expresidente del Banco Mundial y también, ¿no es cierto?, expresidente del Banco Central de Venezuela. Una mirada hacia lo que fue este 2015 y un poco la proyección de este 2016, el cambio de escenario, el efecto Macri que hoy está asumiendo en este minuto, ya asumió, lo veíamos bailando desde la Casa Rosada, las imágenes eran muy divertidas, la verdad que se notaba un ambiente bastante distendido luego de la tensión, ¿no es cierto?, que generó que Cristina Fernández le da el que pase, salía, que no salía, que iba al Congreso, que era la Casa que Rosada. Que se quedó con la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada. No, son muchas cosas, pero al final veíamos, ¿no es cierto?, a un Macri saludando a la ciudadanía, una postal muy bonita. También estaba nuestra presidenta, Michelle Bachelet, jefes de Estado en esta asunción al nuevo gobierno de Argentina. Así que bueno, hoy día es jueves. Y por esa razón me está acompañando Javier Latorre en el día de hoy. Para que no se equivoquen, vuelve el lunes de nuevo. ¿Cómo estáis, Paulina? Buenas tardes. La verdad que antes de... No me salvé. ¿Ah? No me salvé esta semana. No. ¿Ah? Pero efectivamente... Pensó que se salvaba, pero lo casé de inmediato. El día lunes... No, pero el día lunes me sirvió para hacer ahí un buen sándwich. Me parece Así muy bien. Así que tuvimos fin de semana largo. Me parece muy bien. Oye, yo creo que sería interesante, después de revisar los indicadores, que hiciéramos un pequeño recorrido, no largo en ningún caso, de la situación de Argentina, porque la verdad pero que efectivamente obvio, asume Macri hoy, lo habíamos comentado hace un par de programas atrás, y tiene, desde un punto de vista económico y social y político, enormes desafíos. Yo creo que al menos los económicos perfectamente los podemos revisar. De todas maneras, nos vamos a las bolsas y la verdad que ha sido un día de bolsas bastante mixta. El Nikkei de Japón descendió un 1.32, Hang Seng de Hong Kong abajo. La verdad que las plazas orientales, se podría decir, del sudeste asiático a la baja. Hang Seng 0.45, Shanghái 0.35. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres que descendió en el día de hoy un 0.51%, el CAC 40 de París subió un 0.08% y el DAX alemán también arriba un 0.13%. El IBEX 35 de España, tú tienes datos buenos de España y hoy día el IBEX 35 bajó un 0.4%. En Estados Unidos está subiendo la bolsa, el Dow Jones un 0.48, el Standard & Poor's un 0.39 y Nasdaq un 0.42. Santiago está subiendo hoy día un 0.25, el IPSA y el IXPA también aumenta un 0.23, con una baja. La verdad que ayer hablábamos de un alza, pero hoy una nueva baja en la Bolsa de Metales de Londres. El precio del cobre 1.04 y cerró en $2.07. ¿Qué pasó con el dólar? Se mantuvo, la verdad que muy estable con respecto al día de ayer. Una variación de 0,2 pesos, o sea, prácticamente nada. 703,7 comprador y 704 vendedor. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también a través de nuestro Twitter, @infinitafm. Bueno, el dólar en días claves, o sea, sí. 702, 703, cruzado en medio de un mercado dividido por lo que va a ocurrir en la reunión de política monetaria del Banco Central y a puertas de la próxima semana en una reunión de la FED. Exactamente, 16 la FED y después viene la del Banco Central. Tengo entendido que primero es la FED y después la del Banco Central de Chile. Y hoy día teníamos encuesta expectativas económicas, ayer tuvimos la encuesta de operadores financieros, pero antes de hablar de nuestro país, ¿te parece si nos crucemos la cordillera? Vámonos a ver qué está pasando en esta nueva asunción del mando. Mauricio Macri jura entonces como presidente de Argentina y llama a construir un país unido en la diversidad. Yo creo que son palabras bien claves lo que le está diciendo. Queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de izquierda y de derecha, de los peronistas y antiperonistas, dijo en su discurso tras asumir como presidente. Sabemos que no la tiene fácil Mauricio Macri, un hombre de 56 años, que fue alcalde de Buenos Aires y que dentro de la alcaldía de Buenos Aires hizo hartas cosas, la verdad que hartas cosas productivas, hartas cosas beneficiosas para este
sector, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. De esto, si vamos a ver esa dimensión política, esa es parte de las razones por las cuales fue electo en un dominio que es principalmente peronista, como puede ser la capital de Buenos Aires, donde hay sectores populares importantes. Macri obtuvo una adhesión importante y probablemente esos votos, dentro de una diferencia de 700.000 votos, donde estamos hablando que votaban, ¿cuánto? Eran 20 millones de personas, 18 millones de personas, no me acuerdo bien la cifra, pero es una cifra bastante importante. Era grande y la diferencia, si bien en volumen total también es importante, la verdad que porcentualmente se fue acortando la brecha y no era más de 3-4%, la diferencia fue 49, exacto, 51, un poquito más. Entonces, políticamente hablando, eso lo llevó al triunfo. Fíjate que en eso, para terminar un poco análisis de las frases, para que tú vayas de grano, ¿no es cierto?, a los desafíos de Macri, advirtió que combatirá la corrupción, fue bien claro, y defenderá una justicia independiente, y avisó que no queremos jueces macristas, eso fue lo que dijo. También le hizo un guiño a Latinoamérica, recordemos desde que fue electo presidente, viajó primero a Brasil, también estuvo en nuestro país algunas horas, que dijo: somos hijos de este tiempo y tratamos de comprenderlo sin prejuicios ni rencores, creemos en la unidad y la cooperación de América Latina y del mundo, en el fortalecimiento de la democracia como única posibilidad para superar las confrontaciones. Pero bueno, si empezamos ya en nuestro tema a desmenuzar eso, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con las reservas de Argentina? ¿Qué va a pasar con el acceso a los mercados financieros? ¿Cómo lo ves? Bueno, precisamente tú estabas señalando algunos de los grandes desafíos que tiene, o sea, acceso a mercado financiero, hoy día está cerrado, por lo tanto ahí tiene una negociación pendiente con los holdouts, déficit de balanza comercial, qué pasa con las reservas, el presidente del Banco Central renunció. Ayer o hoy día en la mañana, no me acuerdo bien. En definitiva, yo te resumiría todo esto que estamos hablando en que Argentina tiene, desde un punto de vista económico, fallas estructurales que para ser enfrentadas tiene que asumir costos importantes y lamentablemente hoy día el horno no está necesariamente ideal para bollo. ¿Por qué no está el horno para bollo? Porque resulta que sus principales socios comerciales, entre ellos precisamente lo que tú estabas señalando, Brasil, está en un deterioro importante. Tiene una presidenta con un nivel de aprobación cercano al 10%, cruzada por acusaciones de corrupción de magnitud importante, un crecimiento cayendo un 3%, y por lo tanto, desde esa perspectiva, enfrenta un escenario macro bastante adverso para asumir los costos que significa, por ejemplo, lo que tú señalabas, una necesaria y absolutamente inevitable devaluación del peso argentino. Yo creo que esa es una medida que va a tener que llevar adelante el presidente. Probablemente va a venir acompañado de una serie de otras medidas para paliar parte de los efectos. Hacer una devaluación trae como consecuencia inmediata incremento en los precios. O sea, lo hemos visto en Chile. En Chile hemos tenido una depreciación importante del peso local en relación al dólar, y eso no le ha soltado la mano a la inflación. O sea, con inflación que recién en la última medición que se dio un poquitito, estamos en 4%. Entonces, una evaluación de la magnitud que tiene que llevar adelante Argentina para nivelar, piensa tú que el blue está sobre 15 pesos por dólar y el oficial está en 8,5, cercano a 9. O sea, pero ahí yo creo que de nuevo la palabra va a ser gradual, Javier. Si no, la verdad que va a ser muy complejo el panorama. ¿Cómo hace a una población que ya con esta inflación desmedida, casi un 30%, el sueldo le alcanza para mucho menos? ¿Y qué va a pasar ahora con una devaluación de la moneda? Menos le va a alcanzar. Bueno, y ahí está la discusión. ¿Cuál va a ser la gradualidad para ir generando estas reformas? Porque finalmente no es solo una devaluación. Hoy día existe un cepo cambiario que tiene una serie de restricciones, son restricciones a los bancos. ¿Qué significa cepo cambiario? Es un yugo. El cepo es el equivalente a un yugo cambiario que tiene una serie de restricciones. Están las reservas de los bancos no pueden ser superiores al 10% en dólares. Si tú eres una persona común y corriente, no puedes llegar y comprar una cantidad de dólares indeterminada en el mercado financiero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y creo que también las empresas, no solo las personas naturales, tienen restricciones con respecto a eso. Las empresas internacionales hoy día no pueden comprar dólares para repatriar utilidades. No, sí, por eso te digo, tiene ahí, o sea, esta gradualidad va a ir desde terminar con este yugo cambiario, para que se entienda la diferencia con el cepo, como se denomina, que va más allá y que tiene que ver no solamente, o sea, que va un poco más allá solamente del tipo de cambio fijo o este cambio muy por debajo del precio equilibrio.
En materia fiscal tienen un déficit no menor. Como bien dijiste tú, atacar la corrupción parece ser el camino más lógico para poder empezar a corregir ese déficit sin afectar las inversiones ni los programas sociales que probablemente también se van a ver recortados. El Banco Central tiene un presidente renunciado, pero un presidente que estaba acusado y siendo investigado por realizar operaciones financieras cortas con el tipo de cambio, imagínate. Y recordemos lo que pasó con el Banco Central hace un par de años atrás, cuando obviamente que tenía este organismo, era igual que el Banco Central chileno, un organismo independiente, autónomo, esa es la palabra, autónomo. Y de un minuto a otro pasó a no ser autónomo y pasó a tener que pasarle plata al fisco. Obviamente que para surtir toda la cantidad de subsidios en los cuales está sumido Argentina. Entonces, en definitiva, y resumiendo, tiene fallas estructurales importantes y corregirlas tiene costos para la sociedad, como bien tú decías. Enfrentar una inflación que ya salta en no menor, probablemente va a tener que aumentar la tasa de interés y eso va a ralentizar el crecimiento económico en un escenario que es adverso. Por lo tanto, todos esos costos la sociedad argentina los va a tener que pagar. Mi impresión es que si bien lo va a hacer con gradualidad, para poder sostener políticamente estos cambios va a tener que impulsarlos desde un inicio con relativa fuerza. O sea, a lo mejor lo del tipo de cambio sea algo más gradual para contener la inflación y sus efectos inmediatos, pero el resto de las medidas más pro mercado debieran ser impulsadas en forma bastante radical. Yo te diría que de aquí a 6 meses, un año, uno ya podría ver la aplicación de buena parte de una batería de medidas. Te hace una pregunta. Si tú fueras ministro de Macri, ministro, por supuesto, de ¿Qué haría? área, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu primera, así los primeros 100 días? ¿Cuáles son las primeras medidas que tú tomarías? Uy, qué difícil. Se va a poner canoso de inmediato. Él no tiene ni una cana, bro. No, mira, a ver, yo creo que todas estas correcciones que señalábamos tienen que venir de la mano necesariamente con generar condiciones que permitan el financiamiento externo, que son las que te pueden propiciar una recuperación económica. Alentar la inversión extranjera, generar condiciones para que Argentina vuelva a insertarse en los mercados financieros mundiales. Esto supone llegar a un acuerdo y una muy buena negociación con los fondos buitres, como lo denominaron los mismos argentinos, que son los fondos de cobertura. Exacto. Que tienen hoy día un saldo de este remanente de la deuda pública. Y generando esas condiciones, yo me atrevería a devaluar de manera importante, quitar el cepo cambiario, generar una propuesta de déficit y de balance estructural para el gasto del gobierno. Agilizar las exportaciones también, que la verdad que han estado... Es que por la devaluación y la restricción de las condiciones económicas que hoy día tienen las empresas que exportan, que son el único vehículo a través del cual el Banco Central se puede hacer de divisas y reservas, yo te diría que ahí ese sector es el que está llamado a ser el carro de la economía en los próximos años en Argentina. Y dentro de las áreas económicas, ¿cuál crees tú que son las áreas más importantes? Sabemos nosotros que es un gran exportador de la soya. De grano, soya, trigo. A ver, el sector productivo agrícola, ganadero, es el más importante. Argentina es un exportador de grano y un exportador de carne importante. Y al mismo tiempo tiene una economía de servicio en su gran Sí, ¿qué pasa con la tecnología? También se habla que es bien desarrollado Argentina con respecto a la tecnología. A ver, Argentina tiene un capital humano muy interesante que hace investigación de punta, tiene universidades muy buenas y por lo tanto ese es un caldo de cultivo de innovación muy interesante, que obviamente lo que requiere es una institucionalidad que permita que fluyan dinero para financiar con ciertas garantías de eventualmente poder recuperarlo, porque ya está asociado a capital de riesgo y por lo tanto si ni siquiera la institucionalidad me permite sacar mis dineros obtenidos ni siquiera en riesgo, sino que de manera común y corriente y legal, la verdad que hoy día no hay ningún incentivo a financiar parte de esa innovación o resultados de la investigación aplicada que se puede desarrollar en Argentina. O sea, todas esas son oportunidades que, bien tomadas, bien abordadas, tienen beneficios, pero se demoran 3, 4, 5, 7 años en ver la luz y probablemente es algo incluso de más largo plazo. Y si tú también estuvieras, estamos pensando, ¿no es cierto? Estamos soñando. Bueno, entonces... Capaz que me llegue un llamado por ahí, una contrataría, puede ser. Una consultoría. Otro de los grandes problemas que tiene Argentina, ¿no es cierto?, es que no se le crea las estadísticas, ¿no es cierto? El organismo del Estado que hace las estadísticas, la verdad
que no le cree nadie. Y eso yo creo que es un atributo muy importante, cambiar ese switch y mostrarlo con datos reales y que realmente los mercados financieros le crean. Bueno, tú lo dijiste, parte de esta inserción tiene que ver con recuperar las confianzas. Entonces, primero recuperar las confianzas de quienes son hoy día tenedores de deuda y no han podido cobrarla. Segundo, generar esas condiciones de cuál es la calidad de la medición de los datos, auditar esos datos, todo lo que tenga que ver con transparencia y al mismo tiempo con instituciones que estén funcionando y que se alejen de la corrupción, sin duda que van a ofrecer condiciones para alentar la inversión. Este es un país que tiene un déficit de inversión importantísimo. Muchas compañías, sobre todo las extranjeras, han dejado de invertir por falta de garantía. O sea, si no puedo repatriar las utilidades que puedo llegar a generar en el país, obviamente eso desalienta la inversión. Y es ahí donde está la gran oportunidad de esta Argentina, independiente de este contexto macroeconómico que no es muy positivo, que no hay que perderlo de vista tampoco. Bueno, y fíjate que a lo mejor se puede dar justo en la ocasión. Siempre dice que la persona exitosa, ¿no es cierto?, no solo el buen plan de negocio, estoy hablando... ¿Estás pensando ahora ya en los chilenos que podríamos ir a invertir allá? No solo los chilenos que podríamos ir a invertir allá, sino que también en el fondo como el mapa latinoamericano, tenemos un Brasil que ya hoy día salía que Moody's ya estaba a punto de quitarle el investment grade, le bajó el investment grade, Standard & Poor's también bajó. Ya se lo bajó, también hoy día se le quitó el investment grade, o sea, se le bajó la calificación a Petrobras, una empresa que está siendo muy cuestionada, la presidenta, ¿no es cierto?, puede salir en cualquier minuto, está muy cuestionada, ¿no es cierto?, por este escándalo de corrupción. A lo mejor esos inversionistas pueden ver en Macri y en Argentina una buena posibilidad en vez de sacar sus recursos y llevarlos hacia la otra pregunta que te voy a hacer, hacia Estados Unidos, ¿no es cierto?, que está desarrollándose en forma bastante positiva y donde puede, ¿no es cierto?, quedarse en nuestro continente para que no se nos vayan los recursos. A ver, esa es la idea. Fuiste tremendamente optimista, y me encantaría pensar como tú, no porque no sea optimista, sino que porque dibujaste un escenario que la verdad que es relativamente lejano para los países emergentes en general. Esto incluye obviamente a Argentina, a Brasil, a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela también. Bueno, eso tiene otros problemas también estructurales muy de fondo, pero pintaste un escenario muy bonito. Lo concreto es que las economías emergentes van a sufrir los próximos 2 o 3 años todo lo que significa la ralentización de la economía china y sus consecuencias a nivel de precios de los distintos commodities. Esto incluye incluso a precios como los que estábamos dando antes, carne, soya. Y por lo tanto, ¿viste que el petróleo sigue bajando en el día de hoy? No va a ser tan fácil para Argentina situarse como alternativa de fuente, o sea, más que fuente de fuente receptora de flujos de inversión, porque si bien tiene un tamaño interesante, está lejos todavía de ser lo que es Brasil y está lejos de tener instituciones por ahora que te aseguren ciertas condiciones que mueva capitales. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se van a dar oportunidades para los que estamos más cerca, sin duda. Pero falta. Yo creo que, como te digo, a Argentina le va a tocar un periodo de ajuste y costos no menor. Sí, vi el precio del petróleo. $36. Tiene una contrapartida muy buena. Bueno, a nosotros nos conviene. Ya sabemos que a nosotros el precio del petróleo nos conviene porque nos hace, ¿no es cierto?, con un precio del cobre que también está bajando, nos hace que podamos tener algún guiño de esperanza, ¿no es cierto?, de las mejoras en la producción. Lo que sería tremendo es enfrentar una disminución en el precio del cobre acompañado de precios del petróleo alto. Esa sí que sería una combinación muy dañina para la economía chilena. La inflación ahí estaría bastante más escalada, obligaría al Banco Central a una política monetaria bastante más restrictiva, con todas sus consecuencias de un punto de vista de crecimiento económico que ya está en Chile súper mermado. Bueno, vamos a hablar de nuestro país precisamente luego de una pausa, ¿no es cierto?, de lo que se viene, de esta encuesta de expectativas económicas. También, ¿no es cierto?, hay nuevas... Te la dejé dando bote, ¿eh? Sí, me la dejaste dando bote, estoy lista, estoy haciendo el pase para hacer el gol. Pero antes del gol tenemos que hacer la pausa. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por 3er año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera.
BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:18 en este jueves 10 de diciembre. Estoy conversando aquí en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Volvemos a nuestro país, ¿te parece, Javier? Ay, pero antes yo tenía que decir una mención. Espérame. Tenía que ser una mención. Yo quiero hablar sobre estos fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management, que la verdad que fueron distinguidos y la verdad que por la mejor administradora, dijeron consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Eso es muy importante, obviamente, porque eso quiere decir que están dando una estructura balanceada a los clientes. Yo creo que eso es, en un mundo de turbulencias, un buen aporte. A ver, bueno, el asset management para los que manejan capitales importantes, sean empresas o personas, es clave, porque finalmente cómo lidiar con todas estas turbulencias de mercado, que sube la tasa, que baja el dólar, que sube el dólar, que tienes oportunidades de inversión en un lado o en otro. La verdad que no es fácil contar ahí con una asesoría que te permita con volúmenes de dinero importantes mantener rentabilidades atractivas en un mundo financiero que ha estado bastante volátil y difícil de manejar, así que se hayan ganado un premio ya, y no es primera vez, parece. No es primera vez. Felicitaciones al auspiciador. Exactamente, felicitaciones también. Bueno, nos vamos ahora a nuestro mercado. La verdad que ¿sube la tasa o no sube la tasa? Esa es la gran pregunta, porque en el día de hoy la encuesta de expectativas económicas habla de no subir la tasa en el mes de diciembre, y la encuesta de operadores financieros, que hace los primeros 15 días de diciembre, habla que sí, la podría subir en diciembre. Lo que sí es la baja, ¿no es cierto?, en la proyección del crecimiento para nuestro país para el 2016. También se habla sobre la inflación. Se proyecta entre un 0 y un 0,1% para el mes de diciembre. Fíjate que se habla de un 0,4% en el mes de enero, sobre todo por el efecto de timbres y estampillas. Entremos de lleno a ese análisis, Javier. A ver, tienes ese efecto y hay uno que todavía no se está considerando que es el IVA en la venta de viviendas nuevas. Si bien uno podría decir, mira, esto no puede tener impacto, ha aumentado la vacancia de departamentos en arriendo, que antes fue un fenómeno y un boom, la verdad que no sería descartable que esto tuviera algún efecto en los valores de arriendo de las viviendas, y por ahí también podría pegar. Lo concreto, y lo señaló hoy en la mañana el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dice: inflación volverá a subir por sobre 4% y se mantendrá por varios meses en 2016 en esa cifra. O sea, él valoraba que en esta última medición de octubre el IPC hubiese sido 0, pero reconoce que todavía está presente ese riesgo inflacionario que viene de la mano de una cuestión que ya la hemos visto incansablemente y que probablemente se va a materializar, no sé si por fin, pero vamos a poder decir sí. El aumento de tasa. Exactamente, en Estados Unidos. Entonces, probablemente aquí la declaración, y ahí es donde está la duda y esta división en el mercado entre los que creen que no se sube la tasa de interés por parte del Banco Central la próxima semana o que sí la va a subir. ¿Y qué efectos tendría? A ver, digámoslo, pam vino, porque uno dice, subo 25 puntos base, ¿tengo algún efecto? ¿O es la señal la que tiene efecto? Tiene que ver con la señal. Ya hizo una primera alza anticipándose a lo que llevó adelante la Reserva Federal. Esta ya sería una segunda alza de 25 puntos base, con lo cual tendrías un alza de un 0,5. Eso ya es un alza que no es inocua para el mercado. Incrementa los costos de fondeo de los bancos y eso finalmente se transfiere a mayores tasas a los préstamos de personas, empresas, etcétera. Y te deja una señal súper clara de qué es lo que se va a venir hacia adelante. El Banco Central chileno lo que yo creo va a tratar de evitar es que se le produzcan diferenciales de tasa muy grandes con la Reserva Federal. Por lo tanto, va a tratar de estar alineado, y es más, mi impresión es que va a tratar de incluso anticiparse. Por lo tanto, si bien yo no creo que la vaya a subir, porque también los datos de crecimiento no fueron muy buenos, y todavía tiene un espacio ahí,
Creo que va a ganar un par de meses, va a esperar que la Reserva Federal suba la tasa de interés, va a ver cuál es el efecto en el dólar, porque en definitiva si el Banco Central no sube la tasa y la mantiene así por los próximos 6 meses, debiera subir el dólar. El dólar va a seguir teniendo presiones al alza. Esa es la presión, esa es la tendencia que podría generar un alza de tasa en Estados Unidos. Esa es la presión natural de que va a tener el tipo, no solo el tipo de cambio chileno, sino que la presión natural que va a tener el dólar en el mundo. Pero ¿qué pasa si el cobre se desploma, por ejemplo, en esa misma línea? El dólar sube y el cobre va a ir perdiendo valor en la medida en que haya un aumento de tasas de interés en Estados Unidos. Ese incremento de tasas de interés en Estados Unidos genera dos fenómenos. Uno es el movimiento de plata, para decirlo en castellano antiguo, exacto, o de dinero hacia la economía norteamericana, que ofrece tasas de retorno más altas asociadas a esta nueva tasa de interés. Y por otro lado, ese movimiento saca capitales que están en los mercados, comillas, financieros de los commodities, el cobre, etcétera, y ralentiza los proyectos de inversión que en esa materia hay en los países como emergentes y países en desarrollo, como es el caso de China y otros que de alguna manera han explicado parte del crecimiento. Entonces, ese escenario genera presiones al alza al tipo de cambio de manera importante. Cuando uno revisa el precio del dólar, que llegó a estar en 715, 713 pesos, y hoy día está en torno a 702, 703, lo que está haciendo el mercado del dólar es anticipando que el Banco Central va a subir la tasa. Y por lo tanto, si el Banco Central no la sube, es muy probable que el dólar, sumado a que es casi un hecho, es casi un hecho, todos los antecedentes, hoy día hubo uno, la semana pasada hubo uno muy importante, es muy probable que la Reserva Federal suba la tasa de interés, también de una señal al respecto, y eso genere una presión sobre el tipo de cambio. Mi impresión es que el tipo de cambio en Chile está presionado por todos lados, al igual que todas las monedas emergentes, y ojo, el euro, que está en 1.09, llegó hace una semana atrás a 1.06, 1.05, y no en caída libre, pero ya en una baja importante. Por lo tanto, hoy día también el precio del dólar que tenemos responde a un relajo que ha habido en materia de apreciación del dólar a nivel mundial. Pero esa tendencia es momentánea y debiera retomarse el fundamental, que es una mayor valorización del dólar americano en relación a todas las otras monedas del mundo. Exactamente, o sea, ya un precio del dólar bajo los 700 pesos. Se ve difícil, y hoy día yo lo he visto, para mí representa en alguna medida una oportunidad, un tipo de cambio en el rango de los 700 pesos. ¿Oportunidad de compra? De compra, o bien de, si soy un importador, tomar una cobertura para los próximos 60 días y fijarlo en el rango de los 695, 700 pesos, suponiendo que tuviera una baja adicional, que también, como bien dice, yo lo veo bien poco probable. Yo creo que 700 pareciera ser hoy día un piso razonable. Volvamos a Chile, porque siempre nos vamos a Estados Unidos. Es inevitable. Es inevitable. Bueno, en Estados Unidos también hoy día se conocieron cifras que tienen que ver con los subsidios de desempleo. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que aumentan más de lo previsto. Estamos hablando de que aumentaron en 13.000 la semana pasada y se situaron en 282.000. ¿Qué significa eso? A ver, mira, significa que hay un porcentaje muy importante de personas que todavía piden subsidio de desempleo, una tasa de desempleo que está en 5%. Y el dato interesante, porque si bien fue más de lo esperado, lo concreto es que ya la tendencia está súper marcada. Este indicador lleva 40 semanas, vale decir, prácticamente todo el 2015, te voy a decir 2016, con cifras inferiores a 300.000, a peticiones del orden de 300.000 subsidios. O sea, por lo tanto, es un dato que más bien refuerza esta recuperación que ha tenido el empleo de la economía norteamericana. La semana pasada tuvimos la creación de empleo que estuvo por sobre las expectativas. Exacto. Y por lo tanto yo diría que se configura el escenario donde crecimiento y empleo, que son las variables que la Reserva Federal estaba mirando, se le configuran como para eventualmente dar por superar una primera etapa y comenzar un proceso de normalización, que eso es lo otro. Esta alza de tasas que nosotros señalamos en Estados Unidos no es ni más que una normalización después de haber vivido una de sus peores crisis económicas de la historia, del año que 2009. fue lo que se gatilló el 15 de septiembre del 2008, que repercutió en un pésimo crecimiento durante el año 2009 y en un incremento considerable del desempleo. Porque la crisis de tomo y lomo comenzó el 2009, ¿no es cierto? La crisis económica, a ver,
el gatillante fue el 15 de septiembre del año con 2008. Con la caída de Lehman Brothers. Fue cuando cayó Lehman Brothers. En ese momento, entre septiembre y diciembre, todos los precios se vinieron a pique, entre ellos el precio del cobre, sin ir más lejos. Y los efectos, y ahí el desempleo y la actividad económica en Estados Unidos se resintió de forma inmediata. Ya venía con bastantes problemas el mercado inmobiliario norteamericano, y el mayor efecto de la crisis se vio durante el año 2009, que fue también lo que nosotros pudimos ver. Y ahí vinieron todas estas medidas cualitativas de inyección, que significó que la base monetaria de Estados Unidos se duplicara al cabo de 3-4 años. Y por lo tanto, este retiro primero de los estímulos, los QE, y hoy día el alza de tasas no es ni más ni menos que una normalización de la política monetaria que ya llega a estas alturas, saquemos la cuenta, 6-7 años en pleno desarrollo. Algo inédito. Así que es. no está escrito, la verdad que estamos escribiendo la historia, la verdad, en todo lo que está pasando en la normalización monetaria. Ya las próximas generaciones, a lo mejor tus hijos, si son economistas, van a estudiar, ¿no es cierto? Van a estudiar mucho con esta crisis. Pero por supuesto, va a ser una crisis inédita y se van a escribir libros sobre eso. Ya hay bastante. Hay varios. Pero en el fondo todavía estamos en qué va a pasar. Todavía estamos aquí y no sabemos cuáles son las consecuencias que va a tener estas medidas. Muchas gracias, Javier, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. No te salvas el lunes, ¿eh? No, por ningún motivo. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentaron Mira